Te damos la bienvenida a tu programa, La Escuela Sabática, donde estudiamos a profundidad las lecciones de la Escuela Sabática y podemos dar herramientas para maestros y alumnos en todo el mundo de habla hispana. Gracias por estar con nosotros hoy con la lección número 7 del tercer trimestre del año 2026 que titula Un retrato del amor. Específicamente estaremos hablando acerca del capítulo 13 de Primera de Corintios. Así que vamos a disfrutar de este tema, pero quiero presentarles primero a las personas que forman parte de este panel. Tenemos con nosotros al pastor Esteban Bor. Pastor, qué privilegio tenerle aquí en el repaso de la lección de Escuela Sabática. No soy digno. Gracias por estar con nosotros, gracias. Hermano Raúl Barbán, qué gusto tenerte una vez más. Te apreciamos y qué bueno que nos acompañes. Gracias, pastor, igualmente. Bueno, vamos entonces a orar. Voy a pedir al pastor Bor que sea el que dirija la oración y luego el hermano Raúl leerá cuál es el versículo de memoria para esta semana. Adelante, pastor Bor. Padre Celestial, venimos ante tu trono para agradecerte porque aún nos amas, a pesar de ser pecadores, a pesar de no merecer sino la muerte. Te damos gracias porque estuviste dispuesto a enviar a Jesús, la mayor expresión de amor en la historia del universo. Pedimos que al estudiar este tema sobre el amor, que nos enseñes qué es y cómo podemos recibirlo en el corazón para que nuestra vida pueda reflejar la vida perfecta de Jesús. Gracias te damos por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. El texto que vamos a estar leyendo se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, y dice de la siguiente manera: Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muy bien. Quiero introducir diciendo que en la lección de la Escuela Sabática pasada nosotros hablamos de que la fe es un don de Dios y así lo presenta precisamente la Escritura en 1 Corintios 12, el versículo 9. Sin embargo, no sucede así con el amor. El amor es presentado aquí como un principio. Es más, es la esencia misma de Dios. Pero no de allí se desprenden todos los demás dones y esto es lo que da fuerza para que los dones puedan usarse para el beneficio de la iglesia. Pero vamos a hablar un poco en la introducción del día sábado acerca de qué es el amor de Dios. ¿Qué es para ustedes el amor de Dios? ¿Qué significa realmente decir que Dios es amor? Pastor Bor. Bueno, tendríamos que mirar la terminología del amor en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento. Podríamos hablar también del Antiguo, pero la lección tiene que ver con 1 Corintios 13. Hay tres palabras principales que definen amor, que se traducen amor. Una de ellas no aparece en el Nuevo Testamento, las otras dos sí. La primera es la que se menciona en la lección, la palabra agapao. Nosotros conocemos eso como agape. Es el amor sin ningún interés personal. Es la expresión más sublime del amor. En segundo lugar, tenemos la palabra fileo, que es amor filial, así como amistades, etc. Y luego tenemos la palabra eros, que no aparece en el Nuevo Testamento, que es amor romántico. No sé si podríamos usar la palabra erótico en términos de sexualidad. Así que esas son las tres palabras claves. Como menciona la introducción a la lección, la mitad de las referencias a la palabra agape en el Nuevo Testamento están en los escritos de Pablo. Esperaríamos eso porque Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento. Así que a manera de introducción, la palabra más sublime de todas es el amor, que es amar sin esperar ninguna recompensa personal, dar. Muchas gracias, pastor. Y Raúl, ¿qué crees tú que significa realmente esa expresión? Dios es amor. Wow, es algo muy profundo, algo que quizás es muy difícil para el ser humano lograr explicarlo a la perfección, porque estamos acostumbrados a ver definiciones del amor. Quizás en español hay muy pocas palabras, solamente amor, y quizás podemos utilizar querer también, como yo quiero a mi mascota, quiero a mis hijos, ¿verdad? Amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a Dios, pero a veces es difícil
explicar completamente que Dios es amor. Lo que podemos entender de la palabra de Dios es que dice que la esencia de Dios y la base de su ley es el fundamento, es el amor. Entonces podemos entender que Él nos ama de una manera que no podemos comprender, pero dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un amor difícil de entenderlo, de explicarlo, pero sabemos que nos ama incondicionalmente. Nos ama porque Él es amor. No nos ama porque nosotros podamos hacer algo para que Él nos ame, o no nos ama porque estamos yendo a la iglesia. Él nos ama porque Él es amor. Él desea salvarnos, Él nos creó. De hecho, nos creó por amor. Entonces, yo con palabras quizás no podría describir, pero sí podemos ver que la palabra agape abarca algo que es sin ningún... Dios no espera algo a cambio. Él nos ama porque esa es su esencia, es su fundamento, y nos da su ley para que nosotros, al contemplar la ley, podamos aprender lo que es el amor de Dios y llegar a reflejarlo. Perfecto, no, muchas gracias. Así es. Gracias por introducirnos de esa manera y quizás agregar un poco más en esta primera sección, y es acerca del hecho de que el mundo ve el amor diferente a como lo ve Dios. No podemos pensar que el amor de Dios es como hoy las personas lo ven. El amor es una decisión desde la perspectiva bíblica y no una emoción como el mundo lo plantea. Yo he tratado de colocar aquí algún paralelismo entre el amor del mundo y el amor de Dios, y puedo decirles que el amor de Dios, el amor bíblico, el que Dios nos da a todos los seres humanos, se fundamenta en principios, pero el amor del mundo se fundamenta en emociones, y no hay nada que engañe más a los seres humanos que el seguir las emociones. Por eso tantos cometen tantos errores en la vida. El amor bíblico busca el bien del otro, ya ustedes lo dijeron, pero el amor del mundo busca la satisfacción personal. El amor de Dios es un compromiso permanente, pero el amor del mundo cambia por los sentimientos. Por eso es que hay hombres y mujeres que hoy día tienen una persona, luego tienen otra, tienen otra, tienen otra. La razón es porque se dejan llevar o se mueven solo por los sentimientos. El amor bíblico perdona. El amor del hombre guarda resentimiento y rompe relaciones. El amor bíblico es de sacrificio. Por eso el mayor ejemplo fue lo que tú dijiste, ¿no? El sacrificio de Cristo por la humanidad. Pero el amor de los seres humanos es condicionado, utilitario en algunos casos. El amor bíblico permanece aun cuando cueste mucho sacrificio mantenerlo, pero el amor humano permanece mientras solamente es conveniente. El amor bíblico refleja el carácter de Dios y el amor humano refleja los deseos del ser humano. Esto nos permite ver que hay una diferencia muy grande entre lo que es ese amor que ustedes acaban de hablar, el amor ágape, y el amor del mundo. Vamos a entrar en la parte del día domingo que titula La esencialidad del amor, la esencialidad del amor. Y aquí nos comienza hablando acerca de que los dones espirituales son fundamentales para el desarrollo y crecimiento de la iglesia, pero no funcionan sin amor. Ahora yo les preguntaría a ustedes, ¿por qué los dones no funcionan sin amor? Y para eso vamos a leer los 2 primeros versículos de 1 Corintios 13, ¿está bien? Vamos a leerlo, dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y dice el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y quizá voy a leer el versículo 3 también. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. La pregunta que les hago a ustedes es, ¿por qué es tan esencial el amor para que los dones espirituales funcionen? Adelante, pastor, le cedo a usted. Mire, el amor, como lo define la Biblia, es dar sin esperar recibir nada. Si el mundo funcionara de esa manera, viviríamos en un paraíso. Si la gente diera sin esperar ningún retorno,
porque Dios ama a una persona cuya conciencia está cauterizada y hace que su sol salga sobre buenos y malos y que llueva sobre buenos y malos. Da sin esperar nada. Da sin esperar nada de regreso. Es un amor, la palabra clave, desinteresado, completamente desinteresado. Y la única forma como nosotros podemos tener ese amor es si lo recibimos de parte del Espíritu Santo. Ahora, en cuanto a los dones, el propósito de los dones que da el Espíritu Santo no es la edificación personal. El propósito de los dones es beneficiar a otros para el crecimiento de la iglesia. Es decir, es altruista. Doy un ejemplo. Hay muchos cristianos hoy en día que son carismáticos, que creen que el don de lenguas es para emocionarse, es para beneficio de ellos. Pero en realidad, el propósito del don de lenguas, como lo estableció Dios, fue alcanzar a la gente con el evangelio en el idioma que ellos hablaban. Todo don de sanidad para el otro, don de hospitalidad para otros. Es decir, los dones son lo que da el Espíritu Santo para poder expresar el amor y ministrar a las personas que están necesitadas. Muy buen punto, pastor. Gracias. Indiscutiblemente, el amor da sin esperar nada a cambio. ¿Y cómo podemos seguir relacionando el amor? ¿Por qué el amor es más importante que los dones espirituales? Mire que aquí dice, aquí hay una lista de dones en los primeros versículos, pero dice que de nada sirve tenerlos si no tengo amor. ¿Por qué es más importante? A ver, Raúl, ¿qué opinas tú? Bueno, es interesante ver los ejemplos que da Pablo. Por ejemplo, aquí dice, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Pues un címbalo es algo hueco. Entonces, si yo no tengo amor, estoy vacío por dentro, en otras palabras. Entonces, me es interesante ver que nombra si tengo el don de lenguas, incluso angélicas, si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios, toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase montes. Eso es tremendo. O sea, puedo ser un cristiano dedicado completamente, pero en apariencia, vacío por dentro. Y eso me lleva a mí, me recuerda a Mateo 7, 21 al 24. Hay un grupo de cristianos que hacen milagros, echan demonios. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor, Ajá. exactamente. Entonces, yo platicaba hace un par de días con unas personas y les decía, ¿cómo nosotros podemos hacer milagros? Y dicen ellos, bueno, en el nombre de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la oración. Entonces quiere decir que ellos oraban, que ellos tenían una vida de oración, conocían, leían la Escritura, sabían en el nombre de quién echar demonios, pero resulta que cuando ven a Jesús frente a frente le dice, alejaos de mí, hacedores de maldad que nunca os he conocido. Eso es tremendo porque el conocimiento del amor solamente viene a través del conocimiento de Dios. Entonces puedo ser el mejor cristiano, no fallar ningún sábado a la iglesia, dar mis diezmos, hacer todo lo necesario, pero si no tengo a Dios en mí, de nada vale. Estoy haciendo las cosas con la motivación incorrecta. Lo que me debe de motivar a mí es el amor de Dios, porque Él me amó primero, reconocer que esos dones son para el uso de que otras personas puedan conocerlo a través de este instrumento, y eso es lo que le da sentido ahora a la vida. Ahora ya no hago las cosas para verme o porque tengo que o porque tengo un cargo, sino ahora vengo a hacer todas las cosas que hago porque quiero que otras personas conozcan al Dios que me salvó. Ok, perfecto. Eso quiere decir que los dones son el medio para servir a la iglesia, para unir a la iglesia, para ayudar a la iglesia. El Espíritu Santo nos lo da con ese propósito, pero no sirven de nada si no tengo amor. El amor es el principio que le da valor a esos dones. Así es. Hay un asunto interesante que aparece aquí mismo en el capítulo 13 que me gustaría que ustedes miraran conmigo. ¿Por qué Pablo presenta el amor tan grande?
y quiero que me ayuden en 1 Corintios 13 y vamos a leer del versículo 8, 1 Corintios 13, 8, ¿qué dice el Señor ahí? Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Sigo adelante? Sí, no, hasta ahí está bien. Entonces, noten que este versículo 8 nos muestra que los dones espirituales se van a acabar, son temporales. O sea, Dios nos los da ahora por medio de su Espíritu para que la iglesia crezca y para que podamos encontrarnos con Cristo. Pero esos dones van a desaparecer. Pero hay algo que no va a desaparecer, que es el amor. El amor. Así que por eso el amor es más grande y es el motor de los dones espirituales, porque está claro en el versículo, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se van a acabar, o sea, el don de profecía se va a acabar, cesarán las lenguas, el don de lenguas va a acabar, el discernimiento y la ciencia acabará, pero nunca el amor. Así que el amor siempre es el don supremo. No sé si hay algo más que quieran ustedes agregar en esto de relación del amor. ¿Por qué es tan esencial el amor para la iglesia? Bueno, y el mayor, quizás, aunque ya lo dijimos, el mayor ejemplo de amor que se ha dado en toda la historia de la humanidad es que Dios entregara a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Hay algo más que quieran agregar antes de pasar al siguiente día? Bueno, en realidad hay un versículo que presenta esta sección de la lección, que es Mateo 24, 12. Sí, correcto. Y antes de leer ese texto, quiero mencionar que hay muchos cristianos que ponen una contradicción entre la ley y el amor. Dicen, lo importante no es la ley, lo importante es el amor. No saben lo que están diciendo. En realidad, el apóstol Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Ahora, vamos a leer ese versículo porque hay un detalle muy interesante. Estoy leyendo la Reina Valera del año 1960. Y fíjense lo que dice el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, al menos que uno mirara el idioma original, uno no sabría qué significa esa palabra maldad. La misma palabra aparece en Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4, pero se traduce de una forma distinta. ¿Qué dice Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4? ¿Quién quiere leer eso? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa palabra maldad es idéntico a lo que se traduce infracción de la ley en 1 Juan 3:4. En otras palabras, lo que está diciendo el Evangelio según San Mateo es que por el aumento de la transgresión de la ley, el amor de la gente se resfría. Ahí está la conexión. Hay clara conexión. Ahora, ¿por qué es que la ley es una manifestación del amor? Bueno, déjame preguntar, si no hubiera gente que cometiera adulterio, ¿habría algún riesgo de que yo sospeche que mi esposa está con otro hombre? No, por supuesto que no. Si no existe adulterio, no existe asesinato, no existen robos, no existen codiciosos, viviéramos en un paraíso. Paraíso. Ese sería el reflejo de amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Así que decir que es gracia o ley, es amor o ley. No. El amor se manifiesta en la observancia de la ley. Y si toda la sociedad observara la ley, viviéramos en el paraíso del huerto del Edén. Y algún día todos guardarán los mandamientos y vivirán en un paraíso en el mundo venidero. O sea, pastor, que retomando este versículo de Mateo 24, el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso quiere decir que la mejor manera para evitar que el amor se enfríe es guardando la ley. Correcto. La mejor manera para que las iglesias puedan ser iglesias en amor son iglesias que obedezcan a Dios, que guarden sus mandamientos. Exacto. Y no es una observancia legalista de la ley, porque los fariseos también guardaban la ley, pero maltrataban a la gente. Correcto. ¿Verdad? Es cuando el Espíritu Santo
derrama el amor en nuestros corazones, como dice en Romanos el capítulo 8. El fruto Ese amor. es el amor para con las demás personas. Es decir, no está centrado en uno, sino que está centrado en otras personas. Así que ese texto hace alusión a nuestras iglesias hoy. Y es que estamos en un mundo donde hay tanto engaño, donde hay tanta maldad, que algunos ya han perdido el amor. Y necesitamos recuperar eso en nuestras iglesias. Amén. Muy bien, vamos a pasar entonces a la sección del martes. La sección del martes, perdón, del lunes. La sección del lunes titula Lo que el amor hace, lo que el amor hace. Y aquí hay 7 cosas que describe 1 Corintios 13 que hace el amor. Y vamos a hacer un análisis rápidamente sobre esas cosas. Así que volvamos a 1 Corintios 13 y vamos a mirar qué hace el amor. Y vamos a comenzar precisamente desde allí, desde el versículo, versículo 4 al versículo 7. Versículo 4 al versículo 7. Entonces aquí tenemos, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Bueno, aquí estamos mostrando que hay algunas cosas que ya hace. Miremos el listado, porque el listado combina algunas cosas que hace y no hace. Y lo que hizo el autor de la lección fue sistematizarlo y lo puso en una lista. Y la lista queda de la siguiente manera. Muy bien, comencemos con lo primero. Aquí está. Vamos al versículo para mirar qué cosas nos trae. Y comencemos con la palabra paciente, así como la está presentando el autor de la lección. Y que el amor es paciente. Y aquí estoy tratando de buscarlo en la Reina Valera del 60. A ver, el amor es sufrido, es benigno, pero luego vienen los no. Y luego dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Bueno, La Reina Valera, sí. La Reina Valera del 60 traduce la palabra no paciencia, sino el amor es sufrido. Y hay algo que decir en cuanto a por qué dice es sufrido. En el Nuevo Testamento hay 2 palabras que muchas veces se traducen paciencia. Una la conocemos muy bien, Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Esa no es la misma palabra que aparece aquí en 1 Corintios 13. Esa palabra, hupomone en griego, se debe traducir perseverancia. Es una persona que persevera activamente, muchas veces en medio de una crisis. La palabra que se usa aquí para sufrido, que algunas versiones traducen paciencia, es la palabra macrothumia, que son 2 palabras griegas, que significa sufrir largo. Okay. Sufrir largo, es decir, es como Job. ¿Qué pasó con Job? Bueno, él fue perseverante, pero también, a pesar de todos los problemas y las dificultades que tuvo, se mantuvo fiel a Dios, a pesar del sufrimiento. Es decir, significa estar dispuesto a sufrir largo y nunca perder la fe y la confianza en el Señor. ¿Tiene que ver eso con tolerancia también? Sí, tolerar el sufrimiento, venga lo que venga. Perfecto, así que ser paciente implica eso, ser tolerancia, que aquí está traducido como el amor es sufrido, es paciente, es tolerante, que de paso esto debemos aplicarlo en todas nuestras relaciones, ¿verdad? En nuestro hogar, tolerar, en la iglesia, tolerar, en el trabajo, tolerar, porque algunos somos impacientes. Y por eso la importancia paciente. Muy bien. En inglés es interesante la traducción de esa palabra macrothumia en inglés. Es long suffering. Oh, long suffering. Se traduce literalmente como dice largo el griego, sufrimiento. Sufrimiento largo, Sí. pero sin entregar el mando. Es decir, seguir perseverando en medio de los problemas, de las dificultades, del sufrimiento y mantener la fidelidad. Eso quiere decir que el verdadero amor es eso. Y yo he tenido la oportunidad de atender durante estos últimos 25 años a muchísimas parejas
y me encuentro con algunas que evidencian esto, ¿no? Son pacientes, han tenido problemas en su hogar por 15, 20, 25 años, pero finalmente yo felicito a esas mujeres y a esos hombres que han llegado a la consejería porque finalmente han logrado recibir la orientación y el sufrimiento se ha acabado cuando han puesto en práctica los principios de la Biblia. Pero han sufrido largo porque dicen el matrimonio es para toda la vida. Exacto. No me voy a separar a pesar de los problemas y los obstáculos. Felicitaciones a aquellos que lo hacen de esa manera, pero quiero decirles que Dios llamó a hombres y mujeres para que sean felices en el matrimonio. Es una excelente ilustración sobre el significado de la palabra. Muy bien. Número 2, dice que el amor de Dios, versículo 4, es benigno o es bondadoso. Así que eso muestra cómo debemos ser compasivos para con los demás. ¿Qué opinas al respecto? Claro, ser bondadoso es muy importante. Cuando yo estaba estudiando esta parte, se me vino a la mente la parábola, una de las parábolas que Jesús contó acerca de los dos deudores. Ajá. Sí, uno quería que ese rey fuera bondadoso, fuera misericordioso con él, pero una vez que le fue concedido, él no era igual con los demás. Y eso me lleva a mí a aplicarlo inmediatamente a mi vida. Yo siempre pido misericordia, que Dios sea bondadoso conmigo, que me tenga paciencia. Y sin embargo, a veces uno pierde rápidamente la paciencia con las demás personas. Entonces, bondadoso me llama la atención aquí, porque Pablo lo que quería decir era que nuestro amor para con los demás debe asemejarse a la compasión y la misericordia que Dios manifiesta hacia nosotros. Entonces, qué interesante, hay muchísimo que aprender acerca de esta explicación de lo que es el amor. Ser bueno, ser bondadoso es eso, pastor, ser bueno. Ser bueno en el trato con los demás, estar dispuesto a ser misericordiosos con las personas que cometen errores, el pasar por alto las ofensas, ser bueno. No sé, ok. La tercera palabra clave aquí que nos presenta es que se alegra en la verdad. Así que el amor de Dios, el amor verdadero se alegra en la verdad. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso? ¿Qué es ese alegrarse en la verdad? Bueno, yo en realidad tengo un ejemplo de esto. Cuando yo estudio la Biblia y yo descubro algo que no sabía antes, y es algo muy importante. Óigame, yo me alegro y digo aleluya, porque en realidad cuando descubrimos la verdad, el resultado es regocijo de haber descubierto eso. Muy bien. Sí. En este sentido, yo quisiera aplicarlo hacia al prójimo, porque también necesitamos empatía con los demás. A veces hay personas, lo quiero decir de esta manera, que se gozan con el sufrimiento de otras personas y no debería de ser así. Sí, claro, eso es una tristeza. Claro. Y en el ámbito cristiano, nosotros como conocedores del Dios de amor, del Dios verdadero, necesitamos gozarnos en las alegrías de otras personas también. Como por ejemplo, yo puedo decir de alguna persona que tiene algún don especial y que apenas lo acaba de descubrir, hay que gozarnos con esa persona, hay que animarlo, hay que alentarlo, hay que guiarlo para que siga adelante. Entonces me gusta esta palabra que se alegra, porque refleja sin duda lo que Dios hace con nosotros. Dios se alegra cuando una persona descubre la verdad, cuando una persona viene a la verdad, cuando una persona abraza la verdad, y nosotros debemos de gozarnos de la misma manera. Amén. Eso es lo que dice el versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y esa es la misma alegría que sentimos aquellos que damos estudios bíblicos y ayudamos al Espíritu Santo en el trabajo de traer almas a los pies de Cristo. Cuando esa persona se bautiza, la alegría es inmensa. Para nosotros, en primer lugar, porque decimos, wow, el Señor permitió que le pudiera ayudar, pero también, porque nosotros no convertimos a nadie, convierte el Espíritu Santo, pero también para esa persona que llega a los pies de Cristo. Por eso, gozarnos en la verdad. Y luego habla de que soporta todas las cosas. Eso me parece interesante, porque dice todo lo soporta el verdadero amor. ¿Qué es soportar? ¿Qué cosas debe soportar el verdadero amor? Dice El rechazo. El rechazo. Hablando de la obra misionera, el rechazo.
Cuando uno está estudiando con alguien, la persona dice, no quiero estudiar más. Eso es una de las cosas que más le duele a uno. Claro. Y es bien duro. Así que tenemos que aprender a resistir. El amor verdadero soporta esas cosas, resiste frente a las adversidades. Así es, pastor. El amor verdadero pone la otra mejilla. El amor verdadero, a pesar de que uno lo lleve una milla y por allá lo maltraten o lo hagan menos a uno da otra milla más. Entonces, esta parte de resistir es interesante porque a veces en la iglesia, a veces en el caminar cristiano, nos sucede que alguna circunstancia de la vida nos desanima y tendemos a perder esa resistencia y abandonar todo lo que Dios nos ha proveído. Entonces esto nos invita a resistir. De hecho, el Señor nos dice, si algo de esto se le hicieran a uno de mis hijos más pequeños, a mí me lo hicieron. Muchas veces a través de la palabra de Dios, Dios le dice, por ejemplo, a Samuel, no te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí, para darnos ánimo y poder resistir, porque al final de esa prueba viene un aprendizaje, viene un crecimiento espiritual que a veces volteamos atrás y decimos, oh, con razón. Un propósito. Era para esto. Un propósito. Y eso me gusta mucho. Amén. Muy bien. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. ¿Y a qué significa ese todo lo cree? No sé si algo quieren aportar allí, pero yo siempre creo que debemos darle a todas las personas, cuando hablamos y nos dicen algo, el beneficio de la duda. De la duda. Si una persona nos está diciendo algo, pues debemos creerle, ¿verdad? Por supuesto, eso no quiere decir ser ingenuos, no me malentiendan. Claro. No estamos hablando de ser ingenuos, porque el Señor advierte en su palabra que maldito el hombre, ¿cierto?, que cree en el hombre. El punto es que debemos permitir que las personas puedan expresar lo que sienten y poder empatizar con ellos, ¿verdad? No sé si algo más quieren agregar a esa porción. Todo lo cree. De la misma palabra pistiuo, Ok. que es tener fe. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que la palabra creer significa creer en la cabeza. Pero la palabra fe no es sencillamente creer intelectualmente algo, sino que la palabra fe significa actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, por fe, Noé, ¿qué hizo? Construyó un arca en tierra seca, cuando nunca había llovido. Así que cuando dice aquí, todo lo cree, se aplica especialmente a Dios, porque cuando Dios nos habla, nosotros no titubeamos, bueno, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sí o no? Simplemente actuamos. Inmediatamente actuamos a base de lo que Dios dice. Amén. Y claro, cuando la gente nos dice algo, debemos darle el beneficio de la duda, pero no debemos poner a un lado nuestro razonamiento para saber si están diciendo una cosa que no está en armonía con la voluntad de Dios o que no sea cierto. Muy bien. Todo lo cree, así que queda claro que debemos creer especialmente en Dios, pero también al poderle creer a las otras personas y no estar sospechando todo el tiempo y ser maliciosos con los demás. Todo lo espera, pues esto es muy claro, ¿verdad? El verdadero amor espera, especialmente espera en Dios. Y esperamos que sus profecías se cumplan y que pronto se pueda completar ese momento glorioso. Amén. Cuando Cristo venga a recogernos ahí, nos lleva a vivir con Él por la eternidad. Amén. Sabemos que algo bueno sucederá, nos tiene la expectativa de las cosas. Y finalmente, lo último de lo que el amor hace, vuelve a repetir, pero con otra palabra, todo lo soporta. Bueno, quizás en la versión Reina Valera coloca en el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y luego todo lo soporta, hablando precisamente de perseverar a pesar de las dificultades. Ese es el amor verdadero. No sé si tienen algo más y vamos a pasar a la parte del martes. La parte del martes dice lo que el amor no hace. Entonces ya miramos lo que el amor hace, esos 7 aspectos. Y ahora hay 8 cosas que el amor no hace. Y obviamente que ninguno de nosotros debe hacer si es que realmente somos cristianos y el amor de Dios está en nuestros corazones. Y vamos a volver nuevamente a mirar estos preciosos versículos y entonces, mirando lo que la lección dice en la parte del martes, la primera frase es, no
envidia. El amor verdadero no envidia. Eso quiere decir que Satanás, cuando estaba en el cielo, había perdido el verdadero amor. ¿Qué podemos decir acerca de ello? Sí. En realidad, las características que hay en el versículo 4 dice, no tiene envidia. Eso caracterizó a Lucifer en el cielo. Envidió la posición de Cristo. Luego dice, no es jactancioso. Eso lo tuvo Satanás. Sí. ¿Ve? Yo soy igual de bonito que él. Y no se envanece. También encontramos que fue una característica de Lucifer. Es decir, el pecado de Lucifer fue que echó al suelo el amor. Echó al suelo el amor. Y entonces todas sus acciones reflejaron el hecho de que no actuaba por amor, sino actuaba por interés propio. Y por eso muchos de los que hoy son hijos del diablo, y voy a hablarlo así con claridad, la Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Primera de Juan 3:8 así lo presenta. Los hijos del diablo experimentan estas cosas que la Biblia está diciendo que no debe tener el amor. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Y todos estos elementos, ya lo escribió el pastor Bor, son características que Satanás experimentó en su rebelión en el cielo. Pero son características que se manifiestan en muchas personas. Así que es fácil identificar, escuchen, es fácil identificar a una persona que no está viviendo en el amor de Dios porque comienza a evidenciar todas estas características. ¿Qué más puedes decirnos al respecto? Sí, me llamó mucho la atención una parte que tiene el escritor aquí, dice que si les quitamos el no a cada una de estas listas, era el carácter que se reflejaba en la iglesia de Corintios en ese entonces. Eran de esa manera. Entonces, la pregunta que yo me hice en esta lección es, si el amor es no hacer nada de esto, la pregunta es, ¿yo tengo amor? Y cuando uno analiza su vida y si uno es envidioso o es jactancioso o se envanece, simple y sencillamente la palabra de Dios nos dice ahí en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3, dice que, bueno, vamos a leerlo, porque no quiero decir algo que no esté aquí. Primera de Corintios 3 dice, porque si aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto es tremendo porque quiere decir que no ha habido un cambio en mí. Y entonces estoy en una línea, en una zona de peligro, en el creer que voy a llegar al cielo cuando no estoy ni cerquitas de llegar allá, porque todavía estoy siendo carnal. Entonces es muy necesario que nosotros podamos acercarnos de una manera diferente de lo que hemos creído hasta hoy, quizás si tenemos algo de esto, cómo acercarnos a Dios de la manera correcta para que Dios pueda entonces vivir en nosotros, morar en nosotros y que ahora podamos ver quizás a las personas que tienen algunos dones sobresalientes y no tratar de competir con ellos, no tratar de envidiar lo que ellos hacen, sino al contrario, gozarnos y ayudar. A veces tiende a haber ese tipo de envidia, por ejemplo, yo me he encontrado mucho últimamente que algunos dicen la manera correcta de ganar almas para Cristo es ir a tocar puertas, obra misionera. Y otros dicen, eso no, es a través de los grupos pequeños. Y yo a veces medito y digo, bueno, yo creo que las dos cosas son la correcta, ¿no? Todo haciéndolo por amor es la manera correcta. ¿Qué tal, digo yo, si en vez de estar peleando o viendo quién es mejor o mayor, ¿por qué no nos unimos a hacer obra misionera donde se forman los grupos pequeños? Entonces, de esa manera nosotros estaremos quitando de nosotros, si es que tenemos alguno de estos venenos tremendos, que no solamente me dañan a mí, dañan a la iglesia, dañan al cuerpo de Cristo. Entonces es necesario que podamos acercarnos a Dios de una manera humilde para que Él pueda entonces transformarnos y pueda injertar en nosotros ese amor que también es un don hacia nosotros. Sí, me llama poderosamente la atención como el apóstol Pablo escribe lo que es el amor y lo que no debe ser el amor. Para que no haya lugar a dudas, para que nadie pueda ahora poder crear otras ideas en relación con el amor. Y aquí está diciendo, esto es el amor, ya lo oímos con detalle al repasar la lección del día anterior, y esto es lo que no es. No tener envidia.
La envidia trae muchos problemas a la iglesia. Miren, por ejemplo, Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Quien practica la envidia está haciendo la obra del diablo. No es jactancioso, ya el pastor Bor lo explicó, por qué algunos miembros de iglesia quieren sentirse más que otros cuando todos somos iguales delante de Dios. No se envanece, no hace nada indebido. Todos hacemos siempre lo correcto, buscamos siempre hacer lo mejor delante de Dios y así debemos enseñar en casa. No busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita y tenemos tantos problemas con eso de irritarnos. Quiero que me permitan leer Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32 y aplicar esto no solo a la iglesia, sino también al hogar. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay una cantidad de elementos que Dios nos está diciendo que debe salir de nosotros y nosotros no debemos estarnos irritando, pero han habido juntas donde la gente se levanta y entra en contraposición y grita. Eso no puede suceder en el pueblo de Dios, pero eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo tiene que hablar con tanta claridad a la iglesia de Corinto. Que no Es se goce en la interesante justicia. que todas estas características se ejemplifican en la vida terrenal de Jesús. Amén. Y Cada uno puede leer especialmente los últimos capítulos de los evangelios, y la pasión de Cristo en el Getsemaní y su experiencia en la cruz. Todas estas características se exhiben en Jesús. Ahora, nosotros no podemos cumplir con todo lo que está aquí por fuerza de voluntad. No podemos, me propongo que no me voy a enojar nunca, me propongo que voy a ser bondadoso. No, eso no funciona, porque tenemos una naturaleza humana pecaminosa que siempre quiere expresarse con egoísmo. La única manera en que esto se puede cumplir es, según dice el apóstol Pablo en Romanos, que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones, que es paralelo al hecho de que el Espíritu Santo escribe la ley en nuestros corazones. Y eso no sucede como algo místico. Oh, Señor, escribe la ley. Y el Señor entonces escribe la ley. No, eso sucede de acuerdo a lo que nosotros permitimos entrar por nuestros ojos y por nuestros oídos. A veces los jóvenes vienen y me dicen, pastor, ¿cuál es el secreto para vencer el pecado? Y entonces yo siempre les hago la pregunta, ¿qué estás viendo y qué estás escuchando? así es. Mientras contemplamos a Jesús y le pedimos al Señor que nos dé su espíritu, esto es automático. Pero mientras más nos proponemos hacerlo sin tener un corazón regenerado, nunca podemos hacerlo. Pastor, usted lo dijo con claridad. No hay mejor retrato de la vida y obra de Jesús que 1 Corintios 13. Correcto. Porque 1 Corintios 13 está presentando qué era lo que Jesús hacía y qué era lo que Jesús no hacía. Ambas cosas. Por eso está la parte del miércoles que titula de esa manera, un retrato de Jesús. Y aquí está algo claro, tenemos que amar como Jesús amó. Y si amamos como Jesús amó, pues entonces nosotros vamos a tener una vida preciosa en la tierra y sobre todo nos preparamos para la eternidad. Lo que sucede aquí al formar parte de la iglesia, por eso si tú que nos ves no eres miembro de la iglesia adventista, pues yo te invito a que te unas a la iglesia adventista lo más pronto que puedas. Ve a una iglesia, porque en la iglesia nosotros comenzamos ese proceso de transformación de nuestro carácter. Aquellas personas que tenían todas estas características como envidia, como jactancia, como grosería, en fin, egoísmo, pues van a desaparecer solo por la transformación y la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan importante que los seres humanos podamos imitar la manera de amar de Cristo, de Jesús? ¿Por qué es tan importante eso? Simple y sencillamente creo que porque fuimos llamados a reflejar el carácter de Jesús. Fuimos creados a semejanza de Dios
y necesitamos, con la ayuda de Dios, regresar a reflejar nuevamente la imagen de Dios en nosotros. ¿Y cómo logramos eso? Creo que la ley de Dios es crucial porque es el carácter mismo de Dios. Y cuando nosotros observamos la ley de Dios, estamos conociendo a Dios. Cuando contemplamos a Jesús, estamos conociendo a Dios directamente y eso nos va a llevar a formar un reflejo. Cuando alguien contempla a otra persona, tiende a adquirir ciertas, puede decir, en la forma de hablar, la forma de dirigirse de otra persona por medio de la contemplación, pues tiende a parecerse a esa persona. Entonces, mientras nosotros contemplemos más a Jesús, estaremos cada vez más reflejando al Padre Celestial, porque Jesús lo dijo, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Entonces, es muy necesario. De lo contrario, estaremos, quiero decirlo, que en el camino equivocado. ¿Por qué razón? Porque tengo una experiencia con alguien, no quiero tomar mucho tiempo, voy a ser rápido, una experiencia con alguien que tenía muchísimo conocimiento, había escrito muchos libros. Yo tuve el privilegio de conocerlo, él ya pasó al descanso. No voy a decir lo que escribía ni quién es, para que si alguien... Sí, entonces esta persona tenía mucho conocimiento, pero tenía la capacidad de quitarle a la gente la esperanza con una sola palabra. Entonces eso era terrible. Y un día platicando, él me expresa a mí directamente. Dice así con unas palabras muy fuertes, usted nunca debería de volver a tocar un púlpito. Usted no sirve para eso, dedíquese a otra cosa. Y me preguntó él, ¿y qué va a hacer ahora? Y le dije, pedirle a Dios que nunca me haga, que me dé conocimiento como a usted. Y dijo él, ¿por qué no? Porque si al adquirir conocimiento voy a llegar así, prefiero ser ignorante. Entonces, buena ilustración, buena ilustración. Entonces esa es la gran necesidad que tenemos, de conocer a Dios. Muy bien. Por eso nos ha llevado la lección en un crecimiento muy interesante durante esta semana, porque nos ha mostrado cuál es el verdadero amor, nos ha mostrado qué es lo que el amor hace, qué es lo que el amor no hace, y nos ha mostrado cómo Jesús lo hacía. Jesús era bondadoso, Jesús era paciente, Jesús se regocijaba en la verdad, Jesús soportó todas las cosas, hasta la muerte. Jesús lo cree todo, porque Jesús no ve a las personas, a ti y a mí como somos, sino ve lo que vamos a llegar a ser. Por eso el único que conoce el corazón es Cristo. Amén. Y Él, que puede ver lo que los seres humanos no ven, nos cree para convertirnos en personas especiales. Ok, entonces, ya que hemos... Sí, ¿Cómo los hijos arremedan a los padres? Porque tienen a los padres todo el tiempo con ellos. Sí. Por la contemplación. Ellos son transformados en muchos sentidos a la imagen de los padres. Sí. Porque pasaron tiempo juntos. La victoria sobre el pecado no se gana peleando contra el pecado. Algunos dicen, bueno, voy a acabar con este mal hábito que tengo, y entonces aparece el otro. Ahora voy por este y surge de nuevo el otro. Si puedo leer de Hebreos el capítulo 12, 1 y 2, nos dice, ¿cuál es el secreto de la victoria sobre el pecado? Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, refiriéndose al capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, despojémonos del pecado. Y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, ¿cómo se logra eso? Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es decir, especialmente contemplando a Jesús en las escenas finales de su vida, la cruz. Por eso Elena White dice que sería bueno pasar 1 hora cada mañana en meditación sobre la vida de Cristo.
Especialmente. nos va a impactar el resto de nuestro día. Yo tuve una experiencia una vez, como yo enseñé teología allá en Colombia, el pastor Manrique conoce bien la institución, yo tenía algunos alumnos que eran medio alborotados. Y una mañana en mi devocional yo estaba meditando sobre ese versículo donde Jesús dice, cuando está en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue eso y algunos versículos alrededor de ese. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y wow, qué maravilloso Jesús. Más adelante ese día estaba en una clase y había un alumno que estaba detrás del salón probándome la paciencia. Es decir, estaba hablando, riéndose con un compañero y yo le digo que la sangre empezó a subir a la cabeza y estaba a punto de salir el calor de la boca. Y cuando iba a pegarle una insultada, no dijo que es una voz audible, pero de repente como una voz me dijo, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Amén, amén, Y amén. luego la sangre bajó a donde debía estar la Amén, sangre. amén. Entonces, la contemplación nos da victorias en nuestra vida diaria. Amén. Y eso es precisamente lo que habla la lección del jueves. Fe, esperanza y amor. Y si tuviéramos que resumir la parte del jueves, diríamos que se resume en una frase. Es imitar a Jesús. Porque ahora ya conocemos cómo Jesús actuaba, cómo es el amor de Jesús, y ahora lo que nos queda es imitar a Jesús. Lo que hizo el pastor Bor fue precisamente eso. Imitar a Jesús frente a ese alumno. Ahora, yo conozco muy bien eso. Yo enseñé también ahí en la Universidad Adventista, en teología, en la facultad, y conozco eso. No es fácil, pero quiero decirles que Dios nos da esa oportunidad. Si tuviéramos que resumir cuál es la experiencia del ser humano para obtener salvación, podríamos resumirla en esa frase. Imita a Jesús. Si tuviéramos que preguntarle, o si un padre nos preguntara, ¿cómo es la mejor manera para que yo pueda ser un buen padre? Le responderíamos, imita a Jesús. O si una madre nos preguntara, una esposa, ¿cómo puedo ser una buena esposa? La respuesta sería, imita a Jesús. Y si alguien nos preguntara, ¿y cómo puedo obtener vida eterna? La respuesta también podría ser, imita a Jesús. Porque es que Jesús es la esencia del amor. Y cuando podemos resumir toda la lección en eso, mira, pueden haber hombres y mujeres envidiosos, envidiosas, jactanciosos, arrogantes, groseros, egoístas, con toda la cantidad de defectos que hay en el mundo. Pero el imitar a Jesús es lo que nos cambia. Pastor Bor dijo algo muy importante, todo está en la contemplación. Y voy a ilustrarlo de esta manera, mira. Para vencer el pecado, si estas fueran dos personas, ¿verdad? Y el pecado estuviera aquí, entonces, o quizás lo hago de esta manera, la mejor manera para vencer el pecado, si aquí tuviera yo a Jesús, es que aquí está el pecado y aquí está Jesús. Entre más la persona se acerca al pecado, más se aleja de Jesús. Pero entre más la persona se acerca a Jesús, más se aleja del pecado. Ya el pastor Bor lo dijo, la única clave para vencer el pecado es la comunión con Jesús. No sé si hay algo más que quieran aportar en este punto para la conclusión final de nuestra lección. Yo creo que lo resume el versículo más favorito y más prevalente de la Biblia, Juan 3:16. Hasta en un juego de fútbol lo encuentra uno allá entre los travesaños. La clave está en una palabrita allí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Una vez yo hice un estudio sobre la palabra dar en el Nuevo Testamento. Es la característica principal del amor. Es dar sin ningún interés, sin esperar ninguna recompensa. Sencillamente dar porque el principio del amor está en el corazón. Esa es la esencia del amor. 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor. Allí se resume todo. Amén.
Muchas gracias por haber estado con nosotros en este repaso de la lección de Escuela Sabática y te esperamos para el repaso de la próxima lección. Lección número 8, el poder de la resurrección de Cristo. No te lo pierdas. Dios te bendiga. ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Hoy tienes la oportunidad de hacer la diferencia. Al apoyar financieramente este ministerio, te conviertes en un canal de bendición global. Tu donación permite que sigamos transmitiendo las 24 horas del día en lugares donde nadie más llega. Haz clic en este anuncio, realiza tu donación y únete hoy mismo a la misión.